Área de regiones sombreadas. Vamos a aprender a hallar el área de este cuadrado, pero antes vamos a recordar algunos conceptos. ¿Qué es el área? El área es la medida de la superficie de la región de una figura plana. Esto viene a ser la superficie, en este caso, de este cuadrado, ¿ya? Todo lo que está dentro de la figura, esto es la superficie. ¿En qué unidades se va a expresar la superficie? En unidades cuadradas, como centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, entre otras. Para hallar el área del cuadrado vamos a emplear la siguiente fórmula. Área del cuadrado va a ser igual a L al cuadrado, es decir, lado al cuadrado. Vamos a hallar el área del cuadrado BCDA. Ubiquemos en primer lugar cuál es la medida de uno de sus lados. El lado AD mide 6 centímetros. Vamos a reemplazar ese datito en nuestra fórmula. La fórmula dice, área del cuadrado va a ser igual a lado al cuadrado. Ponemos, ¿cuánto es el lado? 6 centímetros. Entonces ponemos 6 centímetros al cuadrado. ¿Cuántas veces vamos a multiplicar el número 6? Vamos a multiplicar 2 veces. Eso es lo que nos dice nuestro exponente. El exponente nos indica cuántas veces vamos a multiplicar la base. Entonces, el resultado será 6 al cuadrado y centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es 6 al cuadrado? Sería 6 por 6 es 36 centímetros cuadrados. Y esa es entonces el área de nuestro cuadrado. Para hallar el área del rectángulo vamos a emplear la siguiente fórmula. Área de rectángulo va a ser igual a la base por la altura. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el rectángulo BCDA. Ubiquemos en primer lugar cuánto mide la base. Tenemos aquí la base mide 5 centímetros. ¿Y cuánto mide la altura? La altura mide 3 centímetros. Reemplacemos los datos en nuestra fórmula. Ponemos área de rectángulo va a ser igual a la base por la altura. ¿Cuánto vale la base? 5 centímetros. ¿Por cuánto? Por la altura, que vale 3 centímetros. Completamos la operación. Te lo hago con otro colorcito porque me caes bien. Mira. 5 por 3, 15. Centímetro por centímetro será centímetro cuadrado. Esa es la unidad que empleamos cuando hallamos la superficie de una figura, que es todo lo que está dentro. Para hallar el área del triángulo vamos a emplear la siguiente fórmula. Área del triángulo va a ser igual a la base por la altura sobre 2. Ubiquemos nuestra base y la altura en el siguiente ejemplo. Tenemos el triángulo BCA. La base mide 4 centímetros. Ponemos base, 4 centímetros. ¿Cuánto mide la altura? La altura mide 5 centímetros. Ponemos la fórmula. El área del triángulo
va a ser igual a la base. Ya no ponemos base, sino ponemos cuánto mide, 4 centímetros, por la altura. Lo hago con otro colorcito porque me caes bien, mira. Por la altura, que mide 5 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Bien, multipliquemos. 5 por 4 va a ser igual a 20. Centímetro por centímetro va a ser igual a centímetro cuadrado. Esto dividido entre 2. El área del triángulo va a ser igual a 20 entre 2, 10 centímetros cuadrados. Este va a ser entonces nuestro resultado. Para hallar el área del círculo vamos a emplear la siguiente fórmula. Área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Recordemos que pi es una constante que equivale a 3,1416. Pero cuando realizamos este tipo de ejercicios solamente tomamos los dos primeros decimales. Es decir, que pi vale 3,14. Apliquemos la fórmula en el siguiente ejercicio. Dice, Micaela tomó su compás, lo abrió 6 centímetros. Dato muy importante. Fijó la aguja en el papel y luego trazó una circunferencia. Eso quiere decir que si abrió 6 centímetros, este vendría a ser el radio, ¿sí? Entonces el radio vale 6 centímetros. El ejercicio nos dice, si Micaela colorea la circunferencia formada, ¿cuál será el área del círculo que se formó? Entonces, ya sabemos cuánto vale radio. Vamos a aplicar la fórmula. La fórmula nos dice, área del círculo va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Reemplacemos entonces. Sería pi por radio, que es 6 centímetros al cuadrado. Pi queda igual. Este exponente afecta tanto al número como a la unidad. Es por eso que quedaría de esta manera. 6 al cuadrado y centímetros cuadrados. El área del círculo va a ser entonces 6 por 6, 36 pi centímetros cuadrados. Para hallar el área de un rombo vamos a emplear la siguiente fórmula, que es área del rombo va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor entre 2. Vamos a darle valores a estas diagonales de la figura. La diagonal mayor va a medir 4 centímetros. Y la diagonal menor va a medir 2 centímetros. Reemplacemos. Área del rombo va a ser igual a la diagonal mayor por la diagonal menor, todo esto entre 2 o dividido entre 2.
Reemplacemos los datos. ¿Cuánto equivale la diagonal mayor? La diagonal mayor equivale a 4 centímetros. ¿Cuánto equivale la diagonal menor? La diagonal menor mide 2 centímetros. Y todo esto dividido entre 2. Realicemos las operaciones. Tenemos que 4 por 2 es 8. Y centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Todo esto dividido entre 2. ¿Cuánto es 8 entre 2? 4 centímetros cuadrados. El área del rombo va a medir 4 centímetros cuadrados. Para hallar el área del trapecio vamos a emplear la siguiente fórmula. Área del trapecio va a ser igual a la base menor más la base mayor por la altura y todo esto dividido entre 2.